Jeremías 29 dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina madre, los del palacio, los gobernantes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén, por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice deportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado, ha dicho el Señor. Porque así ha hablado el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice el Señor. Haré volver a vuestros cautivos y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Dios, qué privilegio recibir tu palabra. Y hoy aquí, Señor, oramos que tú nos permitas abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento para recibir esta palabra con toda la potencia con la que tú la envías, Señor. Gracias por Chris. Pedimos tu unción sobre él, que tú lo que has puesto en su corazón lo pueda desarrollar ahora, y que esta palabra fructifique, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días de nuevo. Ha sido realmente bueno estar con vosotros ya este último día. Mantener abiertas vuestras Biblias en Jeremías capítulo 29, en esta carta a los exiliados. ¿Cómo podemos vivir como el pueblo de Dios en medio de una sociedad y una cultura que es tan escéptica en cuanto a nuestro mensaje? Bueno, en el mejor de los casos escéptica, y ya en el peor de los casos ya llegando a la persecución. Y esto, claro, es la realidad para muchos de nuestros hermanos y hermanas en otros sitios en el mundo. Esta es la pregunta: ¿cómo podemos vivir? Es una pregunta que no es recién, moderna. Es una pregunta que tanto judíos en el Antiguo Testamento, en el contexto del Imperio Babilonio,
y también judíos en los siglos posteriores bajo los romanos, luego los cristianos bajo los romanos, ellos han tenido que hacerse esta pregunta: ¿cómo podemos vivir como pueblo de Dios en este contexto? Ahora, el contexto concreto en la que se escribió esta carta, se recibió, fue la experiencia más traumática de todo el periodo del Antiguo Testamento: la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, rey de los babilonios, en el año 587. Esta carta se escribió un poquito antes de ese evento, pero sería muy relevante y pertinente después. Ayer escuchamos acerca de un grupo, escuchamos de ellos por Mark ayer, algunos que eran súper optimistas. Algunos de ellos tenían su profeta, como Elasa, creo que era, que en este pasaje, que decía: tranquilos que volveremos enseguida, de vuelta. Otros estaban en las antípodas, estaban teniendo una perspectiva tan pesimista: no hay vuelta, Dios ha acabado con el pueblo, no hay futuro alguno. Iba a decir que es difícil para nosotros imaginar cómo sería para el pueblo de Judá y de Jerusalén experimentar la destrucción de Jerusalén, todas las muertes, la hambruna, el sufrimiento que eso causó. Pero quizás ya hoy ya no es tan difícil si estamos prestando atención alguna a lo que está ocurriendo en Ucrania, que cómo se están destruyendo ciudades, están huyendo mujeres y niños. La pregunta más grande que tenían que enfrentar era: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios del Éxodo? ¿Dónde está el Dios de la conquista de la tierra prometida? El Dios de Josué, el Dios de David, el Dios de las promesas que habíamos recibido al pueblo de Dios durante tantos siglos. ¿Dónde está Dios? ¿Nuestro Dios tiene algo que decirnos ahora en esta situación? Bueno, cuando necesitas una palabra del Señor, necesitas un profeta. Y el profeta del Señor en este tiempo era Jeremías. El problema era que Jeremías estaba en Jerusalén y este pueblo ya está a unos 1500 kilómetros al otro lado del desierto. Entonces, ¿qué haces? Pues envías una carta. Y esto es lo que tenemos aquí en estos versículos. De hecho, en este capítulo hay correspondencia en ambos sentidos, un intercambio de cartas. Jeremías, entonces, con esta carta escribe un mensaje para un contexto de asombro y desesperación, para personas para quienes se sentían que el mundo se les había echado encima, el mundo había acabado. Entonces tenemos aquí un pasaje que trae una palabra del Señor para cualquier persona o grupo que se encuentre en una situación parecida. Puede ser de forma literal, refugiados que están huyendo de la guerra, o personas que se sienten igual, que nos sentimos exiliados, nos sentimos que no encajamos, nos sentimos que no encajamos bien en el contexto, en la sociedad tan escéptica que nos rodea. Bien, pues ¿qué nos trae esta palabra? Bueno, en primer lugar, esta palabra nos va a traer una serie de 3 sorpresas. Y la primera sorpresa es una nueva perspectiva que va a convertir a estos refugiados en residentes. ¿Quién era responsable por la causa de que los israelitas estuvieran en exilio en esta tierra extranjera? Si prestasteis atención, en el texto se dan 2 contestaciones. En la introducción, la narrativa, en el versículo 1 dice que fue Nabucodonosor,
que les llevó al exilio de Jerusalén a Babilonia. Pero después, más adelante, en el versículo 4, cuando Dios está hablando, dice que va dirigido a todos los que yo he llevado o hecho llevar al exilio. Entonces, ¿quién fue el responsable? ¿Cuál de los dos? Pues la respuesta es evidentemente los dos. Al nivel de la historia humana, lo que podríamos haber observado si hubiésemos estado allí, si hubiésemos llevado ahí una cámara de televisión, las noticias habrían estado recogiendo las acciones del ejército babilonio, la crueldad, el sufrimiento, las muertes, la destrucción, todo lo que hombres perversos estaban haciendo, y era su responsabilidad. Ellos cargaron con esa responsabilidad delante de Dios. Pero hay otro nivel. Desde la perspectiva del profeta, lo que él vio, y de hecho lo que él llevaba años prediciendo, era la mano de Dios sosteniendo el martillo de Nabucodonosor. Era Dios que había traído los babilonios. Es verdad, Nabucodonosor lo hizo, pero es increíble encontrar que en el capítulo 27 se dice que Nabucodonosor es siervo del Señor. Ahora, evidentemente esto no significa que él fuera adorador del Dios de Israel, significa que él estaba llevando a cabo los designios y los propósitos de Dios. Pero esta idea de que Dios había destruido su propia ciudad, pues esta idea era muy difícil de aceptar por parte de los israelitas. Todo y que Jeremías llevaba 40 años preparándoles para escuchar este mensaje. Parecía mucho más plausible explicarlo diciendo, pues Dios nos ha abandonado. En Isaías capítulo 40 decían, nuestros caminos están escondidos para Dios. Algunos pensaban que, podríamos decir que el Dios de Israel, Jehová, pues se había vuelto muy mayor. Ya no tenía la fuerza que tenía años atrás, y estos jóvenes dioses de esta civilización vigorosa babilonia, pues podían con él. Habían podido conquistarle. Algunos evidentemente parece que esta es su postura. Dentro de Jeremías llegaron a la conclusión, el problema es que hemos desertado los antiguos dioses cananeos. Cuando adorábamos a la reina del cielo, no nos iba tan mal, pues volvamos a ese paganismo. Pero Jeremías dice, no, todas estas explicaciones son incorrectas. Correcto que Israel ha sido derrotada, correcto que Jerusalén ha sido conquistada, pero no es verdad que el Dios eterno de Israel no ha sido derrotado. Su templo ha sido destruido, pero Él sigue sobre su trono celestial. Él sigue rigiendo, soberano en la historia. Es fácil para nosotros mirar a la historia antigua, a todo pasado, sí, es verdad, claro, sí, Dios pues en su juicio castigó a su pueblo, pero es mucho más difícil afirmar la soberanía de Dios cuando estamos inmersos, lo tenemos frente a nosotros. Y no nos preguntamos nosotros, pero ¿cómo puede Dios estar haciendo esto? Es especialmente difícil de entender cuando parece que Dios esté deshaciendo lo que antes ha construido. ¿Notasteis en el texto que de forma repetida de Jerusalén a Babilonia? No es meramente una cuestión de geografía.
La historia del Antiguo Testamento había ido en dirección inversa. Desde Babel, que es lo mismo que Babilonia, es la misma palabra, de Babel a Jerusalén. Dios llamó a Abraham desde Babilonia y les llevó a Israel y ahí plantó su pueblo. Todo el flujo de la historia del Antiguo Testamento es en ese sentido, desde Babilonia a Jerusalén. Pero ahora parece que alguien le haya dado a rebobinar. O sea, estamos en sentido inverso. Esto era tan difícil de encajar. Creo que fue ayer, me refería a lo que ocurrió en China en 1950 y el golpe que fue encajar esa noticia. Pero después, ahora 50 años más tarde, podemos ver cómo la mano de Dios estaba en ello y estaba edificando su iglesia. Y nos acordamos lo que ocurrió a partir del 2011, la primavera árabe. Se han desencadenado varias revoluciones, después se desencadenó la terrible guerra civil en Siria y vaya catástrofe que se dio allí. Me acuerdo escribir a un hermano árabe cristiano en Líbano, Dr. Riyad Aziz, y le escribí preguntando desde su perspectiva, buscaba su sabiduría para interpretar cómo podíamos entender lo que estaba haciendo Dios en esta enorme crisis de refugiados. En mi email yo le dije algo así como: igual de aquí a 50 años la iglesia podrá mirar atrás y ver la mano de Dios en esto. Recibí un email de Riyad que casi fue me dijo: no, te equivocas, no tendremos que esperar 50 años. En Líbano, que ya estaba totalmente inundada de refugiados, dice: ahora en nuestra propia iglesia el 60% de los que están en la iglesia un domingo son refugiados sirios. Y muchos de ellos se han convertido a la fe en Cristo. Dios está usando esto hoy. Personas que nunca habrían escuchado el Evangelio en un país musulmán como Siria, y ahora como refugiados buscando asilo en Líbano, pues tenían una nueva oportunidad. Ahora, no me malentendáis. Nada de lo que ocurrió en Siria es bueno. Fue enormemente malo, pero Dios lo ha utilizado para realizar sus propósitos. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo podía Dios deshacer sus planes? ¿Cómo podía llevarles de nuevo a donde habían salido? No meramente volver a Egipto, que ya sería malo, pero volver a Babilonia, que incluso era anterior a Egipto. Bueno, el pueblo de Dios tenía que aceptar que Dios les había llevado allí y que iban a estar no meramente 2 años, como los falsos profetas estaban diciendo, sino 2 generaciones, 70 años. Desde esa perspectiva, Jeremías les da estas palabras en los versículos 5 y 6. Tenéis que asentaos, contraer matrimonio, engendrar hijos, tener nietos. Vais a estar tiempo. Tenéis que aceptar que Babilonia es vuestro hogar, por lo menos por ahora. No vuestro hogar permanente, pero ahora estáis allí. Vivid donde os ha puesto Dios. Esto era enormemente sorprendente para ellos. Y tenían que aceptar dónde estaban y que Dios les había puesto allí.
Ahora, hay aquí un pequeño eco que quizás no percataríamos. Cuando Dios dice multiplicaos, no disminuyáis, aquí hay un eco de la promesa a Abraham. Porque, ¿os acordáis que Dios prometió a Abraham, yo te os daré descendencia, multiplicaos? Entonces aquí hay una pequeña frase que le recuerda, seguís siendo el pueblo de Dios, seguís siendo el pueblo de Abraham, pero quizás también hay un eco de otro texto. Cuando estaban el pueblo de Dios en Egipto, en Éxodo 1, versículo 7, aun cuando estaban sufriendo, el pueblo de Dios, incluso en esa situación, se multiplicaban y fueron muy numerosos, incluso en Egipto, bajo la opresión del faraón. Entonces, este lenguaje de multiplicación está diciendo, iros preparando, mirando a un futuro lejano cuando terminará la esclavitud, donde se os sacará de allí. Ahora, no sé quiénes fueron los que escucharon esta carta cuando se leyó en voz alta. Me pregunto si estaban Daniel y sus amigos allí. Sabemos que Daniel y sus amigos estaban entre los primeros en ser exiliados de Jerusalén allí, cuando eran niños o quizás adolescentes. Es muy posible que ellos escucharon cuando se leyó esta carta. Lo que sí está claro es que en Daniel capítulo 1 se nos explica que ellos hicieron exactamente lo que se decía en esta carta que tenían que hacer. Se asentaron en Babilonia, permitieron que se les diera nombres babilonios, y acordaos que esos nombres eran nombres que incluían el nombre del Dios de Israel, y ahora se les daban nombres nuevos que en Belsasar estos nombres incluían referencias a los dioses paganos babilonios. Al darles este nombre, les estaban desaculturando y estaban insertándoles en la nueva cultura, pero lo aceptaron. Me pregunto si una de las condiciones que me hubiesen puesto para invitarme a ir a enseñar en India, si me hubiesen dicho que ya no se me podría llamarme Christopher, que significa portador de Cristo, y me dijeran, aquí para venir a trabajar aquí te tienes que llamar Krishna, que es un dios hindú, ¿no? Yo habría aceptado esa invitación, no sé. También ellos sacaron podríamos decir, un grado universitario con matrícula de honor en la cultura babilonia, aunque estaba totalmente impregnada de astrología y muchos conceptos paganos totalmente contrarios a una cosmovisión judía y hebrea. Sirvieron después en sus trabajos, en sus profesiones con excelencia, sirviendo al imperio que les había conquistado. Ahora, cuando llegaba a la cuestión de lealtad absoluta, probablemente el aceptar la comida del rey era como simbolizar que aceptamos el pacto de lealtad, como Señor absoluto, el emperador, que nos da de comer. Allí ya no. Aquí marcan una línea, dicen no, Dios tiene nuestra suprema lealtad. Bien, pues entonces hemos visto esta perspectiva sorprendente. Me pregunto si esto te llega a ti. ¿Dónde te ha colocado Dios a ti? Quizás no es donde quisieras estar. Esto nos ocurre mucho en el ministerio cristiano. Quizás tus circunstancias pueden ser bastante desagradables. Puede ser que no estés siempre allí, pero esta carta, estate allí con Dios, llevando a cabo la misión de Dios allí.
porque seguimos siendo el pueblo de Dios, embajadores de Dios donde quiera que Él nos sitúe. Una perspectiva sorprendente que permitió que estos refugiados se volvieran residentes. Segunda sorpresa, una nueva misión sorprendente que de alguna manera cambia los que están lamentándose a ser misioneros. Lamentadores a misioneros. Entonces, os confieso que no me habría gustado tener que ser la persona que tuviera que leer esta carta en voz alta a la comunidad, porque claro, esto es lo que ocurriría. Esto se daba en ese contexto, así en voz alta, leyéndolo probablemente a los ancianos, y entonces llega al versículo 7, quizás traga saliva y dice: además, buscad la paz de la ciudad y además pues orar por esta ciudad, rogar por ella, porque si ella tiene paz, vosotros también. ¿Os imaginamos la reacción? Acordémonos, son prisioneros de guerra, han sido arrastrados literalmente en cadenas, sacándoles de una ciudad que sabían que la iban a incendiar cuando salieron. Pensarían, esto es una falsificación. Las autoridades babilonias la han interceptado y la han cambiado, porque nosotros ya sabemos por quién y por qué ciudad debíamos orar. El Salmo 122:6. Ahí se nos dice: orar por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por Jerusalén. ¿Cómo vamos a orar por Babilonia? No. Acordemos del Salmo 137. Hija de Babilonia, bendita la que vuestros niños los estrellan contra las rocas, porque, claro, esto era lo que los babilonios habían hecho con los niños hebreos. Es muy entendible. Estaban deseando que llegara el castigo y el juicio de Dios sobre esa nación tan cruel. Llegaría. Pero aquí está este profeta que les está diciendo que buscaran la bendición de la ciudad enemiga. ¡Qué insulto! Sabemos que ya era muy difícil para los exilios entender que podían seguir orando al Señor en Babilonia. Recordaos, Salmo 137, ¿cómo podremos cantar canción del Señor en Babilonia? Ahora que ya no estamos en la tierra del Señor, de Jehová, ¿cómo podemos seguir orando a Jehová cuando estamos en tierra de Babilonia? Esto ya era difícil. Pero no solamente orar a Jehová en Babilonia, sino orar por Babilonia. Esto seguramente les parecía un problema incluso teológico, que no parecía correcto. Y dejemos de lado la dificultad emocional para hacerlo. Pero realmente era correcto orar por esta ciudad. Pero una vez que aceptaron la perspectiva de los versículos 4 al 6 y que ya habían aceptado que eran residentes en Babilonia, pues ahora podían seguir con la misión abrahámica de ser modelo y canal de bendición a las naciones. Y Dios les está diciendo: empezad donde estáis. Y esto convierte personas llenas de lamentación a estar en misión. Aquí hay algo que ya podéis hacer: buscar la bendición de la ciudad y orar por ella. Pero son nuestros enemigos. Destruyeron la ciudad, mataron a miembros de mi familia y nos han arrastrado miles de kilómetros a este sitio tan pagano. Pues Jeremías insiste: orad por ellos y buscad su bien. Esto es increíble.
En Langham recibimos emails de nuestros amigos en Ucrania que están sufriendo tanto en estos mismos días. ¿Qué diría esta carta? ¿Qué diría Jeremías a ellos? ¿Cómo pueden orar por aquellos que están haciendo tanta maldad? Quizás esto es el punto en el Antiguo Testamento donde más nos acercamos a lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que os persiguen. Claro, en tiempos de Jesús esto sería el Imperio Romano, los enemigos que a veces en las calles les golpeaban e insultaban. Ahora, uno podría decir que la segunda frase de Jeremías, si prospera esta ciudad, también vosotros prosperaréis, es meramente buscar el interés propio, pero no es así. Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 dice a los cristianos que deben orar por las autoridades paganas para que nosotros, los creyentes, podamos vivir en paz. Y de igual manera, Jeremías está argumentando de la misma manera. No es una cosa egoísta o por nuestro propio interés, sino para que se avance el reino de Dios, para que avance el Evangelio, en el caso de Pablo. Y aquí, en Jeremías, Dios está preocupándose por todas las naciones, no solamente por su propio pueblo. Cuando Salomón inauguró el templo, muchos años antes, él pidió a Dios, cuando un extranjero ore, que llegue un extranjero a este templo, no para destruirlo, como hizo Nabucodonosor, sino acercándose al Dios verdadero, pues Salomón oró en 1 Reyes 8 que Dios le escuchara. Entonces, las instrucciones de Jeremías tienen ciertos fundamentos. Uno, que Dios escucha oración en cualquier lugar, incluso en Babilonia. Que Dios, en segundo lugar, escucha oración a favor de los que no son de su propio pueblo. Tercero, que Dios actuará para la bendición incluso de los babilonios, si es que los israelitas oran por ellos. Y cuarto, que incluso en cautiverio el pueblo de Dios podían ejercitar un ministerio que mueve los músculos de la providencia de Dios en el mundo. Creo que esta última frase viene de Juan Wesley. La oración es el nervio que mueve los músculos de la omnipotencia de Dios. En respuesta a la oración, Dios actúa. Entonces, debajo, como fundamento de esta oración, hay unas asunciones, unos principios misionales. De nuevo, no tengo ninguna evidencia, pero me pregunto si Daniel escuchó esta carta y escuchó estas instrucciones de oración, de orar por el pueblo. Sabemos que oró durante toda su vida. En Daniel capítulo 6 se nos dice que oraba 3 veces al día. Se nos dice que oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. No creo que fuera una cuestión de nostalgia, de añorar Jerusalén, sino que él sabía que es el Dios del pueblo, y aunque esa ciudad ya estaba en ruinas, pero me pregunto en esa oración si en primer lugar en su lista de oración Daniel tenía al rey Nabucodonosor, porque cuando en el capítulo 4 de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene su segundo sueño aterrador, su pesadilla,
y sueña con este árbol que se está extendiendo y llenando todo el mundo, y de repente se escucha la voz que dice tallar el árbol, ¿no? Y que caiga. Y como sabemos, ninguno de los astrólogos podían interpretarlo, y entonces entra Daniel para interpretarlo, y él ya sería un hombre bastante mayor, y escucha como Nabucodonosor le cuenta su sueño, y Daniel tiene ese momento de discernimiento. El rey es el árbol. ¿Cuál sería tu reacción? ¿No dirías, genial, por fin, tantos años he esperado para ver que caiga el juicio de Dios sobre el gran opresor, el hombre que destruyó nuestra ciudad, el hombre que fue el responsable para que yo de niño fuera arrastrado en cadenas hasta aquí? Por fin llega el hacha que va a derribar el árbol. Pues no. Estaba tan conmocionado Daniel cuando se dio cuenta del sentido del sueño que no podía hablar. Y Nabucodonosor tiene que insistirle que se lo diga. Y cuando por fin habla, Daniel dice, oh rey, desearía que este sueño fuera para tus enemigos. Pero tú, oh rey, eres el árbol. Y él hace mucho más, porque el rey le pide interpretar el sueño, pero entonces Daniel apela al rey y utiliza lenguaje muy político, muy diplomático, y dice, le complazca al rey de considerar mis palabras, de aceptarlas, y entonces le da consejo. Por tanto, rey, que te sea grato mi consejo, y pasa a decir, rompe con tus pecados y con tus iniquidades y tu violencia. Y le dice a Nabucodonosor, le da una salida para que no se cumpla el sueño. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo podía Daniel desear que Nabucodonosor se escapara del juicio de Dios? Yo me pregunto si él estaba orando por él todos los días. Es muy difícil seguir odiando a alguien por quien oras. No tengo evidencia definitiva, pero yo creo que esto explica la actitud de Daniel en el capítulo 4 de Daniel. Entonces en Jeremías se ha dicho, buscad la bendición de la ciudad, el pueblo de Dios servirá a Dios en tanto sirven a la sociedad. Aunque sea una sociedad idólatra, habrá una manera de bendecir a ese pueblo. El Antiguo Testamento tiene bastantes ejemplos de esto. Hay la historia de José en Egipto, Daniel en Babilonia, Nehemías en el Imperio Persa, Esther. Son ejemplos en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Dios sirvieron al estado en el que Dios les había colocado. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo que a veces pasa desapercibido. Había un hombre que fue parte del equipo de Pablo, a veces al menos, en Romanos capítulo 16, versículo 23, este hombre, Erasto, durante al menos un año, era realmente lo que podríamos decir es el alcalde de la ciudad. Su título oficial traducido es édile. Tenía responsabilidad de asegurar la fuente de agua de la ciudad, los alimentos que llegaran a la ciudad, toda la gestión, la administración de la ciudad. Y aquí hay un creyente que tuvo esta responsabilidad tan importante en la administración pública en la ciudad de Corinto. Entonces, todas las formas de servicio legítimo
pueden ser maneras de buscar la bendición de la ciudad. Creo que Pablo los habría incluido esto cuando él dice que debemos, que no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No solamente significa que seamos gente agradable, buenas personas. No, es un término que tiene un sentido bastante concreto en el Imperio Romano, aquel que contribuye al bienestar de todos los ciudadanos. Por ejemplo, alguien que contribuyó económicamente para edificar un teatro o para que hubiese unos baños públicos, y entonces muchas veces en la inscripción quedaba el nombre recogido de la persona que había promovido algo que fuera para el bien común. Y Pablo dice que los creyentes debiéramos ser tales ciudadanos. Muchos de vosotros sois pastores, predicadores. Cuando estamos predicando, nuestra planificación de lo que vamos a enseñar, ¿realmente hablamos de esto? Incluimos en nuestra enseñanza cómo debemos, por ejemplo, pagar los impuestos. Me sorprende cuán frecuente es encontrarnos a creyentes evangélicos que tienen una resistencia a pagar impuestos. Es algo muy importante, ser buen ciudadano. Hay que pagar impuestos, aunque sea un emperador malo. Tenemos que ser buenos ciudadanos. Hace algunos años estuve en Argentina. Como dije ayer, el programa de predicación Lanham realmente comenzó en una visita a Perú. En uno de los primeros retiros en Argentina habían 3 hombres que estaban predicando mensajes modelo, que no eran pastores, eran laicos, podríamos decir. Uno era un ingeniero, el otro era docente en la universidad. Yo no podía enseñar qué estaban diciendo, pero veía que tenían la Biblia abierta y estaban siguiendo el pasaje. Y entonces, desayunando, a la mujer, Silvia, que estaba coordinando todo el programa, le mencioné estos hombres. Le dije, son buenos predicadores, ¿no? Y dice, sí que lo son. Pero no solamente son buenos predicadores, son buenos maridos, y son buenos padres, y son buenos ciudadanos. Y bueno, entiendo lo de marido y padre, pero ¿por qué has incluido lo de buenos ciudadanos? Dice, bueno, la evidencia más clara de que son buenos ciudadanos es que están aquí. Con todo lo que está ocurriendo en Argentina, aquí están. Están yendo al trabajo cada día, están pagando sus impuestos y por lo tanto están siendo una bendición a nuestro país. Y dije, esto es abrámico. No son pastores, pero son ciudadanos normales, podríamos decir, en la sociedad, bendiciendo la ciudad, pagando sus impuestos, llevando a cabo sus profesiones, honrando al Señor. Y le bendició. Bueno, podemos pensar que estos exiliados en Babilonia, bueno, la verdad es que es una ciudad bonita, ¿no? Las famosas jardines colgantes de Babilonia, fiesta, ¿no? No. Sabemos exactamente lo que pensaba Jeremías de Babilonia. En los capítulos 50 y 51 de Jeremías, es que Jeremías envió esta carta, digamos, por los correos reales, oficiales. Pero más tarde escribió otro escrito que es mucho más largo. Esos 2 capítulos ocupan como 5 páginas de la Biblia y es una enorme declaración del enorme juicio de Dios. Llegaba el hacha. Este árbol sería tallado. Como todo reino humano llegaría su hora.
Pero incluso en una nación que está bajo el juicio de Dios, la responsabilidad de los creyentes es orar por sus vecinos, de buscar la bendición de Dios, de seguir haciendo el bien. Y creo que esto es muy aplicable a los creyentes en Europa occidental en estos tiempos, en España y mi propio país. Estoy convencido de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad occidental es expresión del juicio de Dios sobre una cultura que ha escogido excluirle a Dios de la arena pública ya hace varios siglos. Le hemos dicho, no te necesitamos. Y Dios ha dicho, vale, pues allá vosotros. A ver cómo va a finalizar esto. Y entonces rápidamente nos vamos a Romanos capítulo 1. Estamos bajo el juicio de Dios, pero seguimos estando llamados a vivir bajo Jeremías 29:7. Procurar la bendición de la ciudad, rogar a Dios por ella. Esto me lleva al tercer y último punto. Otra sorpresa, un futuro sorprendente. El futuro inmediato no iba a ser lo que los profetas falsos les decían, en los versículos 8 y 9. Sabemos lo que los profetas falsos le estaban diciendo, que iban a volver muy prontito, pero Jeremías dice, no, van a ser 70 años. Bueno, sí, nosotros decimos, bueno, sí, pues 587, el resto 70, pues, sí, no fue tanto, ¿no? Pero 70 años. Cuando piensas en el futuro, es mucho tiempo. Cuando se os dice, tú y tu familia y tus nietos van a estar aquí 70 años. Fijémonos lo que dice Jeremías acerca de este futuro. Porque Jeremías dice, de aquí a 70 años, los años que se completarán, no solamente para el pueblo de Dios, sino para Babilonia. Porque en ese momento era el poder mundial con total control, sus ejércitos eran imparables. Nabucodonosor, cuando miró su gran ciudad imperial, él se jactó, Nabucodonosor, ¿no es esta la gran ciudad de Babilonia que yo he edificado? Y Dios dice, vendrá la hora. Los imperios surgen y caen. Pero entonces, ¿qué? En el versículo 10, cuando se hayan cumplido estos años para Babilonia, yo os visitaré, yo volveré. Dios volverá a su pueblo. Entonces viene este maravilloso versículo 11. Yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros porvenir, futuro. Shalom, paz, bendición, no mal. Ahora, es muy interesante que este versículo es exactamente lo contrario a lo que Jeremías venía prediciendo al pueblo. Por ejemplo, el capítulo 18, versículo 12, esto es lo que el Señor dice. Yo os estoy preparando desastre y por ello convertíos. Pero esto era antes y ahora Dios dice algo nuevo. Este versículo 29:11 de Jeremías es un versículo que muchos de nosotros, si buscáramos en nuestras casas, la encontraríamos. A veces en un calendario, a veces lo encuentro en los aseos, no sé por qué en los aseos, pero es uno de las promesas hermosas de la Escritura. La memorizamos,
la citamos, es una de las promesas tan bonitas. Pero ¿has notado el contexto? Este versículo es enormemente sorprendente. Es una palabra de esperanza a un pueblo que estaba bajo el juicio de Dios. Por eso estaban allí. Estaban allí por castigo de Dios. Después de que Dios había tenido paciencia con ellos durante siglos y siglos, hasta que Dios por fin dice, no lo aguanto más, y salen bajo el juicio de Dios. Pero sin embargo, Dios dice, más allá del juicio hay esperanza, un futuro y una bendición. Entonces, este lenguaje vemos que viene directamente de Deuteronomio capítulo 4, porque allí se predecía que la maldición de Dios caería, que llegaría el exilio. Y entonces en Deuteronomio 4:29, pero cuando desde allí busques a Jehová tu Dios, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, lo hallarás. En los postreros días, cuando estés en angustia y te sucedan todas estas cosas, volverás a Jehová tu Dios y obedecerás su voz. Porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso, no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Entonces, cientos y cientos de años antes, Dios había predicho justamente esta situación. Y su plan sigue adelante. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Que saltar de alegría? ¡Genial! ¡Qué bien! ¡Fiesta! No. El pueblo son llamados al arrepentimiento. Tienen que buscar a Dios. Es entonces que la gracia de Dios suplirá lo que Dios requiere. En el versículo 13, cuando dice me hallaréis, responde a me buscaréis. En Daniel capítulo 9 sabemos que él estaba leyendo el rollo de Jeremías 29. Es entendiendo estas palabras que vio que Dios había dicho que esto duraría 70 años, él saca la suma y dice, uy, estamos muy cerca de la fecha cuando tendría que cumplirse. ¿Qué hizo Daniel? ¡Hey! Mira, ponemos en el calendario la cita para una gran fiesta porque se van a abrir las puertas de Babilonia. No. Él se arrodilló, clamó a Dios en enorme pasión, confesando el pecado del pueblo. Porque esta promesa del versículo 11 es para un pueblo arrepentido, un pueblo que por fin han entendido que necesitan a Dios. Fijaros que fijaros que es plural el versículo 11. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Hay un peligro de interpretar esto de forma muy individualizada, pero realmente es una promesa colectiva, que hay un plan para el pueblo de Dios. Esto es lo que convierte a víctimas en visionarios. Es lo que permite que levantemos la mirada, que del contexto de trauma y sufrimiento levantemos la mirada en arrepentimiento, sí, pero en esperanza también. El pueblo que primero escucharon esta carta no iban a ver el cumplimiento. Todos morirían antes del cumplimiento de sus 70 años, pero sus hijos y los hijos de sus hijos, o sea, el pueblo de Dios, sí verían ese futuro, porque Dios seguía sobre el trono y Dios cumpliría con su promesa. Por lo tanto, pues aquí tenemos esta carta a los exiliados. Es una carta rica con sorpresas y bendiciones.
podía convertir su mensaje personas que eran meramente refugiados, que se levantaban siéndose víctimas en un contexto tan hostil, tan escéptico, que tenía el potencial esta carta de convertirles en residentes, en misionarios, visionarios para cumplir los planes de Dios. Para nosotros llega el reto. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Que el Señor nos ayude a contestar de acuerdo a sus planes. Amén.